Muy buenas tardes para todos. Les invito para que ya hemos avanzado un poco más. Esta sería nuestra tercera clase y les invito para que me acompañen y miremos la formación de la Biblia. Vamos a mirar en primera instancia cómo la Biblia tiene tres periodos en cuanto a su formación. Número uno, el periodo paleotestamentario, que es ese periodo inicial de formación, ¿sí?, que abarca desde el inicio, Génesis, partiendo desde Génesis hacia adelante. El periodo intertestamentario, que sería la hoja central que usted y yo tenemos en nuestras Biblias, que representa 400 años de silencio, como vamos a ver a continuación. Y el periodo neotestamentario, que incluye los evangelios, el libro de Hechos, las cartas paulinas y el libro de Apocalipsis. Vamos a arrancar entonces con nuestro primer periodo, el periodo paleotestamentario. El Antiguo Testamento fue escrito en un periodo de unos 11 siglos, siendo el periodo más extenso de los tres necesario para escribir todo su contenido. Se destacan dentro de esta sección de este periodo de formación, se destaca Moisés. Pero antes de entrar con Moisés vamos a mirar las partes en las cuales se dividen estos libros del Antiguo Testamento. Número uno está la ley o Pentateuco, que incluye entonces 5 libros. Ahí están descritos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 12 libros históricos desde Josué hasta Esther, poéticos y sabiduría, otros 5 libros, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Profetas mayores también son 5, Isaías, Jeremías, Lamentaciones escrito por el mismo Jeremías, Ezequiel y Daniel. Profetas menores son 12, desde Oseas hasta Malaquías, que sería el último libro del Antiguo Testamento. Libros escritos por Moisés, pues tenemos entonces, como les había dicho en primera medida, que los libros que escribió Moisés pues fueron 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, constituyen la Torá o ley judía, o bien, si se prefiere, Pentateuco. Fue el legado que este hombre de Dios dejó al pueblo de Israel. Es fascinante pensar que durante los 40 días primeros y los otros 40 días que Moisés pasó en el monte con Dios, hablándole, teniendo intimidad, comunión con Dios, en este periodo de tiempo de 80 días, Dios habló al corazón de Moisés y le reveló el contenido de estos 5 primeros libros de la Biblia. Es interesante nosotros poder fijarnos en esa parte, como también partiendo de nuestra relación y de nuestra intimidad con Dios, vamos a recibir también de Dios revelación de su palabra. Se estima que el primer libro que se escribió fue el de Job. Tanto la tradición judía como los padres de la iglesia pues lo atribuyen a Moisés, aunque algunos sostienen que fue escrito por Job mismo. Vamos a mirar un versículo clave en este sentido y es Deuteronomio capítulo 17, versículo 18. Deuteronomio 17:18. Está hablando acerca de las instrucciones de un rey, que un rey debía tener presentes, y habla la palabra de Dios lo siguiente: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es decir, que estaban la ley de Dios escrita en esas piedras primeras. Allá en Éxodo capítulo 34 usted se puede remitir y mirar esa parte, como los 10 mandamientos fueron escritos en esas 2 tablas de piedra, pero además había una copia de la ley de Dios, ¿sí? Y es lo que Moisés le está diciendo: cuando alguien se siente en el trono, debe haber un sumo cuidado en lo que respecta a la ley de Dios. Y Josué capítulo 1 versículo 8, ya usted pues lo puede leer más adelante. Los libros escritos desde Josué hasta Jueces abarcan un periodo de tiempo de 350 años, donde Josué, el libro que lleva el nombre de Josué, pues se le atribuye a él mismo. Entonces, en esta época los escritos sí fueron más bien solamente pocos, pues solamente Josué y Jueces. Continuamos, hay una tercera época, una tercera subdivisión en esta parte del periodo paleotestamentario.
Entonces tenemos aquí nosotros la época de los reyes. Debemos abarcar entonces lo que fue el Reino Unido y el reino dividido. Esta época tiene 460 años, fue desarrollada en un periodo de tiempo de 460 años. En sus comienzos, Samuel escribe el libro de los jueces y el libro de Ruth, la historia del profeta Elí hasta el rey Saúl, y el libro de Crónicas. Primera de Crónicas 29-29 nos habla al respecto de cómo Samuel fue un instrumento de Dios para dejar el libro de Crónicas plasmado en lo que nosotros tenemos hoy como las Sagradas Escrituras. La última época del reinado de Saúl, reinado de David y Salomón, se registró en Crónicas por 3 videntes o profetas también de la época: Natán, Gad y Ahías. Hay otro escritor llamado Ido que también estuvo ahí involucrado. Otros videntes que también escribieron fueron Jehú, Semaías, entre otros. Ahí están los versículos. Por favor, lean estos versículos y ustedes se van a cerciorar por ustedes mismos cómo la palabra misma deja testimonio y nos deja ver a nosotros que no solamente fueron escritores conocidos que usted y yo, sino que también fueron hombres de Dios, hombres que estaban muy cerca del corazón de Dios, que pudieron y tuvieron la oportunidad, el privilegio de recibir de parte de Dios revelación y escribir el contenido de lo que tenemos hoy como las Sagradas Escrituras. La época del cautiverio, esta es una cuarta subdivisión. El primer libro que encontramos en o el primer escritor que encontramos, y que también pues lleva el nombre de su escritor, es Ezequiel. Este periodo de tiempo del cautiverio duró 70 años y fue Ezequiel quien transcribió las visiones que Dios le dio en cuanto a las razones por las cuales ellos habían entrado a un cautiverio, las razones por las cuales ellos habían entrado a vivir lo que estaban viviendo, un cautiverio donde definitivamente pues tuvieron que afrontar y vivir muchísimas cosas, entornos difíciles, pruebas, situaciones que los llevaron a un posterior arrepentimiento, pero habiendo pasado por un proceso muy doloroso. La destrucción de Jerusalén, ¿sí?, lleva a Jeremías, al profeta Jeremías, a escribir Lamentaciones en este periodo, y se presume que en este mismo periodo, durante el reinado de Belsasar, otro profeta mayor, Daniel, escribe su libro. Y una quinta y última subdivisión es la época de la restauración. 140 años vemos aquí que tardó esta época de la restauración. Luego del cautiverio de 70 años se restaura Jerusalén, su templo y el culto público. 10 años más tarde, Ageo y Zacarías, también dos profetas, ya estos son profetas menores. Se dice la diferenciación entre profetas mayores y menores es la extensión de los libros que cada uno de ellos escribió, o sea, la diferenciación en capítulos. Usted se va al libro del profeta Isaías, que es un profeta mayor, y se va a encontrar que el libro del profeta Isaías tiene 66 capítulos. Y usted se va, por ejemplo, al libro del profeta Ageo y usted va a encontrar que solamente tiene 2 capítulos. Así es que pues la diferenciación se hace es por el número de capítulos que escribieron, más no porque unos hayan sido los preferidos de Dios y otros no, ¿sí?, para hacer pues como esa salvedad aquí en este sentido. 50 años más tarde se escribe el libro de Esther. Se presume que fue Mardoqueo quien escribe Esther. 75 años surge Esdras, que hace un gran aporte a todo lo que tiene que ver con la historia del pueblo de Israel durante esta época de la restauración, en cuanto a la construcción del templo, en cuanto a la restauración de la ley de Dios en el templo y en la vida también personal del pueblo, todo lo que tiene que ver con esta parte, registrado precisamente en el libro de Samuel, primera y segunda de Samuel, Crónicas, primera y segunda de Crónicas, y Esdras. Estos libros de Samuel y Crónicas no tenían una división como usted y yo la conocemos en nuestra Biblia actual. Eran
digámoslo así, ¿sí?, dictados de continuo, ¿sí? No tenían una subdivisión primera y segunda de Samuel, pero ya después de la conformación del canon, pues se hace esta división para hacerlo más entendible, para hacerlo más asequible a la mente de los lectores y de las personas pues que lo iban a estudiar posteriormente, que entre ellos nos contamos usted y yo como estudiantes de la palabra de Dios. Y Esdras también aporta pues el libro que lleva su nombre. En el año 430 a.C. se escribieron también además los libros de Nehemías y Malaquías, ¿sí?, que es el último de los libros del Antiguo Testamento. Entramos a otro periodo que es el periodo intertestamentario. Comienza en el año 430 a.C. y termina en los días de Juan el Bautista, año 26 o 28 después de Cristo. Yo le invito para que me acompañe ahí a Mateo capítulo 3 versículo 1 al 3 y miremos cómo este profeta del Nuevo Testamento nos da la introducción a lo que tiene que ver con el periodo intertestamentario. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. En la primera clase que veíamos, yo les decía a ustedes que el Espíritu Santo siempre nos va a guiar al contenido mismo de la Biblia. Nunca el Espíritu Santo nos va a guiar a un contenido extra o a un contenido totalmente diferente al que ya la palabra de Dios contiene, valga la redundancia. Entonces, el Espíritu Santo inspira a este profeta, a Juan el Bautista, para que traiga a colación esa profecía que se hace de Jesús, del ministerio de Jesús, pero más allá de la persona de Jesús, del ministerio mismo que Juan el Bautista iba a empezar a desarrollar, llamando al pueblo al arrepentimiento, llamando al pueblo a tener un acto de contrición verdadero delante de Dios. Se conocen estos 4 siglos como años de silencio. Sin embargo, durante este periodo se llega pues a unas guerras, se llegan a un tiempo de transición durante este tiempo en el cual se organizan muchísimas cosas con tal de darle entrada al Mesías en medio del pueblo de Israel. Recordemos que Israel para esta época estaba siendo subyugada por el imperio romano, que era el imperio y la potencia mundial de la época. Así es que las mejoras que se empezaron a ver en construcciones, en vías, en todo lo que tuvo que ver con la culturización y con la organización socioeconómica y política del pueblo de Israel fue bastante, digámoslo así, generoso, en el sentido de que permitió que el Señor Jesucristo entrara en una época de esplendor, digámoslo así, aunque pues estaba siendo subyugado el pueblo de Israel por el imperio romano. Pero era una época bastante buena, ¿sí? Bastante, digámoslo así, sí, muy próspera que el pueblo de Israel estaba viviendo. Quiero que me acompañen por favor a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4 nos habla a nosotros la palabra de Dios de algo bien interesante. Dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios tiene un tiempo para cumplir sus promesas. Y eso es lo que se empieza a gestar en estos 400 años de silencio, este periodo llamado periodo intertestamentario. En estos 400 años de silencio, en este periodo de tiempo, un consejo de judíos eruditos determinó guardar los libros que constituían las Escrituras. El Antiguo Testamento fue traducido al griego.
más o menos entre los años 280 al 150 antes de Cristo, lo que se conoce como la Septuaginta. Fueron apartados y escritos algunos de los libros apócrifos, de eso estaremos hablando más adelante, que no son libros inspirados por Dios, pero contienen información histórica y literaria, pues que nos va a dar a nosotros claridad de muchos aspectos que se vivieron en este periodo de silencio profético y silencio divino. Continuamos entonces con nuestro tercer periodo, el periodo neotestamentario. Este periodo comienza con Juan el Bautista, como bien ya vimos en la cita de Mateo capítulo 3, versículos 1 al 3, y se extiende desde los años 26 al 28 después de Cristo, y va hasta Juan y el Apocalipsis, que es el único libro de características proféticas en el Nuevo Testamento. Todos estos escritos se realizaron en el primer siglo de la era cristiana. Este periodo neotestamentario lo dividimos en 4 partes: antes del año 30 después de Cristo, entre los años 30 y 50 después de Cristo, entre los años 50 y 70 después de Cristo, y entre los años 70 y 100 después de Cristo. Antes del año 30, durante este periodo, pues ministró Juan el Bautista. Si usted se va a Mateo capítulo 1, se va a dar cuenta de cómo nos narra la escritura acerca del nacimiento de Jesús, la visita de los magos, todo lo que tiene que ver con la matanza de los niños, todo ese preludio que permitió y que dio entrada al Señor Jesucristo aquí a la tierra. Entonces, durante este periodo no solamente se vienen cambios políticos, se vienen cambios sociales, sino que también se vienen cambios a nivel, digámoslo así, espiritual, que permite que el profeta, el hombre de Dios, el hombre señalado por Dios, Juan el Bautista, entre y empiece a ministrar antes de este año 30. Entre los años 30 y 50, el Antiguo Testamento era toda la escritura usada por los cristianos. Se estima que en este periodo de tiempo Mateo escribe su evangelio destinado a los judíos de la época. Ahora, Mateo tiene una característica, este libro de Mateo tiene una característica, y es que rescata las profecías del Antiguo Testamento y las trae a colación como fundamento para desarrollar puntos teológicos y puntos fuertes que determinan el desarrollo de lo que va a ser pues todo el andamiaje del ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Entre los años 50 y 70 hay muchos relatos sobre la vida de Jesús que son de este tiempo. Lucas 1:1 nos habla al respecto, le invito para que lo pueda leer también. Los evangelios, se escriben también los evangelios de Marcos y Lucas. Hebreos es de autor desconocido, muy probablemente lo escribió el apóstol Pablo por ciertas características que hacen pensar ello. Se escribe antes del año 70 después de Cristo. También las 2 cartas de Pedro, entre los años 62 al 68 después de Cristo, junto con los escritos de Pablo. En este periodo de tiempo, pues el escritor más prolífico fue el apóstol Pablo, con 14 cartas que las conocemos como cartas paulinas. Y el último periodo pues tiene que ver con lo que hace referencia al periodo de tiempo en el cual se escribe el libro profético de Apocalipsis, ¿sí? por Juan, ¿sí? Juan, el discípulo amado de Jesús, quien escribe pues primera, segunda y tercera de Juan, y aparte también escribe este libro profético. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento cómo hay ciertos referentes. Moisés es uno de ellos, escribe la Torá. Otro de esos referentes fue Samuel, profeta también, un hombre con bastantes libros a su cargo. También vemos en el Nuevo Testamento Pablo con 14 cartas paulinas. Pero lo que tiene que ver con ese mover profético, Dios se lo deja a aquellos que también pues desarrollaron una comunión muy fuerte con Dios mismo, y es el apóstol
Juan, ese hombre que se recostaba en el pecho de Jesús y que posteriormente escribe este libro profético único del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, donde está registrado todos los eventos futuros, lo que se conoce como escatología, lo que se conoce también como todo el estudio que tiene que ver con el arrebatamiento, bueno, todas esas cosas que vamos a estar viendo a lo largo del seminario. Les dejo entonces en este momento para que sigamos estudiando la palabra de Dios. Espero estén fascinados por toda esta conformación. Recuerde, fueron 3 periodos de tiempo. Número 1, el paleotestamentario. Número 2, el intertestamentario. Y número 3, el neotestamentario. Espero hayan sido edificados a través de este estudio y que pues les haya servido para mirar lo que tiene que ver con la formación de la palabra de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga. Eso bien, Cecita. Pero mira que le echó los 20 minutos.